¿Qué tal, amigos de la Fundación Furefa? Un saludo cordial aquí desde este espacio Sesiones de Mantenimiento Familiar, donde hemos querido tener la oportunidad de estudiar un poco más acerca de la vida matrimonial, de la vida familiar y encontrar elementos que nos enriquezcan a cada uno de nosotros en el rol que ejercemos al interior de nuestro hogar. Desde esta segunda temporada que venimos llevando en este espacio de sesiones de mantenimiento familiar, la primera fue una temporada que abarcó como 252 episodios y en esta temporada tenemos la oportunidad de abordar mucho el texto bíblico, porque creemos que Dios fue el creador de la familia y creemos que en el texto bíblico hay muchos elementos, muchos recursos, muchos lineamientos que Dios ha dejado allí para que nosotros podamos seguir en la Escritura estos lineamientos a fin de tener una familia según su expectativa. Es como cuando el fabricante de un electrodoméstico adjunta con el electrodoméstico un catálogo, un manual para que los usuarios del electrodoméstico puedan leer y sacar el mayor provecho del mismo producto. Bueno, creo que nosotros en la Escritura tenemos un excelente manual que nos permite encontrar principios, valores, virtudes, lineamientos y que nos enseñan la expectativa que Dios tiene respecto al hogar para que nosotros que nos casamos, vinculamos, formamos un hogar, podamos ejercerlo según esa expectativa de Dios. Hemos venido desarrollando una serie que hemos titulado El diseño divino para el matrimonio. Con esto estamos tratando de preguntarnos qué era lo que Dios esperaba del matrimonio. ¿Cómo es que Dios lo diseña y cuál es su expectativa al crear el matrimonio? Fue Él el que lo inventó y por eso hemos analizado un poco sobre el pasaje de Génesis 1, versos 25 al 31 y allí hemos estado observando algunos aspectos que Dios, el diseño o el modelo original del que Dios parte para formar el matrimonio es Dios mismo. Él crea el matrimonio a su imagen y conforme a su semejanza y uno de los elementos de esa imagen y semejanza es la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, una sociedad de tres, ¿sí? Donde no hay conflictos de jerarquías, donde hay igualdad en cuanto a términos, pero en cuanto a naturaleza, pero hay una jerarquía, hay una autoridad que es el Padre y no hay problemas por parte del Hijo y del Espíritu Santo para sujetarse a la autoridad del Padre. En ese diseño también ha creado el matrimonio para que haya una relación trinitaria entre el varón, la esposa y por supuesto Dios, que aporta al matrimonio cosas que pues no han aportado, ninguno de los dos miembros de la pareja pueden aportar. También hablamos de la autoridad que Dios le dio al hombre cuando le dio autoridad al decir señoré en los peces del mar y en las aves de los cielos, en todas las bestias, en toda la tierra y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Lo revistió de autoridad. Dios ha revestido al matrimonio de autoridad tanto al interior del matrimonio para que se dé también una relación saludable, varón y mujer, y también una relación con los hijos, y que la misma familia tenga un impacto de autoridad sobre la sociedad, siendo una inspiración para ella. También hablamos ya acerca de la unidad. Sí, cuando Dios dice cuando la Biblia dice y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, singular, varón y hembra los creó, plural. Entonces, esta expresión creó al hombre, un término singular, y luego referirse a ellos, varón y hembra los creó, singularidad y pluralidad, para distinguir que hay una particularidad en cada uno de los miembros de la pareja, pero los dos conforman una unidad que con Dios sería una trinidad, ¿sí? Y esa unidad Dios espera que también exista dentro del matrimonio, no dos cabezas, ¿no? Pero sí un ejercicio de autoridad responsable, amorosa, respetuosa, ¿sí? Que no ultraja, que no maltrata, ¿sí? Y que haya una unidad sólida que les permita cuidarse el uno al otro y que les permita, caminando en estos lineamientos de Dios, ser una unidad compacta donde no cabe elementos que la dividen. Y finalmente estuvimos ya hablando acerca de la naturaleza del matrimonio, la forma como Dios quiere que este matrimonio se desenvuelva en un ambiente saludable, y es la naturaleza cuando hace referencia a la expresión y los bendijo Dios. Dios no creó el matrimonio para que fuera una maldición. Lamentablemente muchos matrimonios viven un infierno, ¿sí? Dicen algunos de ellos, ¿a qué hora se me ocurrió casarme
casarme con esta mujer o por qué me casé con este hombre. Me casé con él por su dinero, me casé por él, con ella por su cuerpo, por su belleza física, pero pasé por alto estos elementos de inmadurez, estos elementos de su carácter y finalmente entonces esto nos lleva a vivir una especie de infierno. Y nunca fue la idea de Dios que viviéramos un matrimonio infernal. Siempre ha querido que tengamos un matrimonio bendecido, porque bendijo el matrimonio, los bendijo Dios. Y ese bendecirlos no era simplemente, bueno, digo palabras bonitas de ustedes, no, quiero que caminen en un disfrute, en una armonía, en una condición saludable en su relación matrimonial. Hoy vamos a hablar dentro del mismo texto que nosotros estamos analizando, que es el capítulo 1 de Génesis, desde el verso 25 hasta el 31, hay una parte en esta porción que dice así: y les dijo, fructificad, Dios hablando con el hombre, les dijo a los dos, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esta declaración que Dios hace al matrimonio en esta ocasión es una declaración bien válida porque evidencia la intención de Dios, el propósito de Dios en la creación del hombre. En primer lugar, la expresión que Dios usa hablando con el hombre es fructificad y multiplicaos. Ahí están dos palabras bien interesantes, fructificad y multiplicaos. Esto puede darnos a entender dos cosas. Por un lado, en la expresión multiplicado, voy a referirme a ella primero, multiplicados, pues es obviamente una referencia a la reproducción. A esta expresión también llenar la tierra hace referencia a que haya una reproducción, a una multiplicación en la raza humana, que tenga descendencia, que tenga hijos, ¿sí? Así que Dios ha creado al hombre para que se reproduzca, lo facultó con una sexualidad, lo facultó con una genitalidad que diferencia los dos géneros, el varón y la mujer, y les ha asignado dentro de su gran propósito la responsabilidad de reproducirse, en el sentido de tengan hijos. Y bien, creo que hemos cumplido juiciosamente eso. Ya pasamos los 7.000 millones de habitantes en todo el globo terráqueo y bueno, en algunas ciudades o en algunas naciones hay una explosión demográfica bastante numerosa. Tanto así que en países como China, tal vez por esta explosión demográfica, en algún periodo de su historia tuvo la prohibición de que la familia tuviera más de un hijo porque supera los 1.000 millones de habitantes y esto por supuesto generaba bastantes dificultades para poder gobernar, para la producción, para todo este tipo de cosas propias de una metrópoli sobrepoblada. Pero la intención de Dios es eso, tener hijos. Hay un pasaje en Malaquías, creo que hace referencia a que la intención de Dios es que la raza humana pudiese multiplicarse, sí, pero que tuviese una descendencia dedicada a los propósitos de Dios. Cuando uso esta expresión dedicada a los propósitos de Dios, no estoy hablando de una descendencia religiosa, sino una descendencia que caminara dentro de lo que Dios trazó en estas funciones que ya hemos mencionado, una generación de bendición, de unidad, de autoridad y de ser referencia de Dios en las relaciones interpersonales y sociales. Así que vemos aquí esta intención de Dios. Mira, reprodúcete, ten hijos, pero aparece, y es la primera palabra que se menciona aquí, fructificar. Se diferencia la una con la otra en cuanto a la naturaleza del fructificarnos. Cuando hablamos de fructificarnos no simplemente se trata de tener hijos, sino que estos hijos desarrollen un carácter saludable, tener la responsabilidad de la formación en el carácter de nuestros propios hijos. Desafortunadamente vivimos en una época donde le hemos delegado a la escuela toda la responsabilidad de la formación de nuestros hijos y que pocas veces tenemos formación o información y liderazgo en la formación de nuestros hijos, y esto pues obviamente no es el diseño de Dios. Dios quiere que crezcan estos hijos en un desarrollo saludable de su carácter y que nosotros como padres seamos los líderes del proceso. La escuela es un asistente a la labor de los padres en formar a los hijos,
pero vivimos en una sociedad que nos ha absorbido tanto en el ámbito laboral que los ingresos económicos para un solo miembro de la familia no son suficientes en el sostenimiento de todo un hogar, y se ha visto la necesidad de que los dos miembros del hogar se vean involucrados en el ámbito laboral y no tengan tiempo para dedicar a la formación de sus hijos, y por lo tanto es la escuela la que ha asumido la tarea de enseñarle a los hijos. Depende del proyecto educativo institucional que tenga cada plantel, sabrán los padres qué es lo que se le va a enseñar, con qué enfoque, cuál es la filosofía, cuál es el enfoque que va a tener pedagógicamente hablando la educación de la escuela sobre sus propios hijos. Y a veces ni siquiera los padres se enteran de este proyecto de vida, de este proyecto institucional, educativo institucional, ¿sí? Y pues no, a mí solamente me interesa que me lo cuiden allá y que le enseñen algunas cosas que seguramente necesitará, porque yo tengo mucho trabajo, estoy muy ocupado, y allá se encarguen de mis hijos. Y no era la idea de Dios. Dentro del diseño de Dios está que los padres asuman el liderazgo de la formación, del desarrollo del carácter de nuestros hijos, porque desea Dios que asumamos una responsabilidad ejemplar, que nosotros como padres en toda nuestra tarea de instruir a nuestros hijos le demos ejemplo a nuestros hijos de cómo se desarrolla el carácter, de cómo se toman decisiones, de cómo se resuelven conflictos. Por supuesto, en la iglesia nos enseñan la técnica, la tecnología, las artes, nos enseñan un poco de las matemáticas, de las sociales, de las ciencias. Esto es bueno, por supuesto, y es necesario. Y bueno, cada institución educativa debe tener implícito dentro de su currículum una formación en valores, en principios, por supuesto, pero creo que estamos como padres delegando esta función, y está dentro del diseño de Dios que nosotros nos fructifiquemos, que tengamos la tarea de formar en el carácter de nuestros hijos principios y valores saludables que los deben ver ejemplificados en la conducta nuestra como padres. De no ser así, el sentido de multiplicarnos simplemente, pues, bueno, sí, como para que la especie sobreviva, como para que la especie humana se mantenga, pero eso no era simplemente la intención de Dios. La intención de Dios es que el carácter que el hombre y la mujer aprenden de Dios pueda ser ejemplificado a la vida de sus hijos para que también lo desarrollen. Hay un pasaje en la Biblia, en Gálatas 4:19, donde Pablo escribe a los Gálatas, sus discípulos, y les dice: hijitos míos, mira que los trata como hijitos míos, por quienes vuelva a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en sus corazones. En otros términos, lo que está diciendo es: hijitos, hay una relación muy cariñosa, yo quiero que el carácter de Cristo se desarrolle en sus corazones, y me he esforzado hasta, como quien tiene dolores de parto, me he esforzado hasta que ese objetivo se logre en sus corazones, que se desarrolle a Cristo en sus corazones. Ahora, ¿quién quiere que su hijo sea como un mal ejemplo de la sociedad? No, de ninguna manera. Queremos que sea una persona saludable, que sea una bendición para la sociedad, que sea una inspiración para muchos, que prospere, que surja. Por supuesto, es el deseo de todo padre que tiene una mentalidad saludable respecto a sus hijos, ¿sí? No quiero que mi hijo sea un malandro, no quiero que mi hijo sea un delincuente, no quiero que mi hijo sea una persona que dañe a la sociedad. Quiero que sea una bendición en la sociedad. ¿Y quién podría ser el mejor ejemplo que mi hijo pueda imitar? Aquellos personajes famosos de la farándula. Bueno, muchos son famosos por sus talentos artísticos, musicales, pero no precisamente por su ejemplo en su conducta social. Muchos de aquellos que nuestros hijos ven como los grandes modelos para su vida, ¿sí?, moral y socialmente no son precisamente el mejor. Algunos tienen antecedentes legales y este tipo de cosas. Bueno, no es lo mejor. Pero Pablo dice: mira, mi mejor ejemplo para mis hijos es que es Jesús, que tengan el carácter de Jesús desarrollado, que sean respetuosos, amorosos, que tengan honestidad, que sean íntegros, es la palabra para resumir todos aquellos valores, que sean íntegros en toda su manera de ser. Así que dentro del propósito de Dios para formar el matrimonio era que hubiese la capacidad de reproducirse, pero también de fructificarse, para que el carácter que Dios que había de parte de Dios, que había en el corazón de los padres, también se reproduzca en la vida de sus hijos. No era una reproducción netamente genética, era una reproducción también espiritual, una reproducción moral, una reproducción del carácter de los padres en el corazón de los hijos. Pero no termina allí. El pasaje dice: y les dijo Dios: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla.
Es decir, gobernarla, señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, en toda la tierra, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y entonces esto nos habla de la responsabilidad también que tenemos en cuanto a la creación se refiere. Creo que la generación actual de los últimos 80 o 100 años, si tuviese una auditoría en la forma de administrar la ecología que Dios le ha dado a administrar, no saldríamos bien librados, porque desafortunadamente no somos juiciosos en el cuidado de aquello que Dios nos puso a gobernar y a señorear. Los peces del mar, las aves de los cielos, todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Hay especies que ya han desaparecido desafortunadamente, el cuidado que hacemos de la tierra. Cuando nosotros mismos no hacemos un reciclaje, una cosa tan simple como esta, pues precisamente estamos demostrando que no estamos cumpliendo aquel propósito por el cual diseñó el matrimonio. Cualquiera pensaría, pero que tiene que ver lo uno con lo otro, ¿sí? Él no solamente nos puso para reproducirnos genéticamente, moral y espiritualmente, sino también para cuidar lo que Él puso bajo nuestra autoridad. Este planeta no es nuestro para hacer lo que se nos dé la gana con él, ¿sí? Es que por la economía, bueno, Dios es el que provea a nuestras necesidades. Y bien está que se desarrolle la economía, el emprendimiento, pero cuando el emprendimiento está pisoteando, está deshonrando, está destruyendo lo que Dios ha puesto en nuestras manos para administrar, pues no está cumpliendo el propósito por el cual Dios nos ha creado. ¿Qué le vamos a devolver cuando tengamos que rendir cuentas? ¿Qué rendición de cuentas tenemos en cuanto al cuidado de lo que nos dio? Ahora dirá alguien, eso se lo dio Adán y Eva. Bueno, somos el Adán y Eva del tiempo moderno y tenemos esta responsabilidad también ecológica. Así que no podemos ser ignorantes de la responsabilidad ecológica que Dios puso en nuestras manos con el cuidado de su creación. No son pocos los videos que yo veo donde personas cuidan de los animales que están ayudándolos porque están en una situación crítica. Hay personas que han creado instituciones sociales que obran en beneficio de los animales. Fantástico esto, pero esta labor desafortunadamente es tan pequeña frente a tantas cosas que se están haciendo en destrucción y en detrimento de la tierra, que finalmente pareciera simplemente un granito de arena todo este esfuerzo. Así que creo que tenemos que comprender que no tenemos una responsabilidad destructiva, sino por el contrario, una responsabilidad de gobierno, de administración sobre lo que Dios ha puesto, tanto en el escenario ecológico como en el escenario familiar. Bueno, mis amados, un abrazo para todos. Nos vemos en el próximo episodio de Sesiones de Mantenimiento Familiar.